cuando las fuerzas se acaban. Y es verdad, hay muchas veces se nos acaban las fuerzas y, oye, nos cuesta levantarnos y levantar cabeza cuando las fuerzas se acaban. Hoy estudiamos un tema también en Escuela Bíblica Dominical, también con los caballeros, pues los dos que vinieron pues en ese momento, invitando a los caballeros para que puedan asistir. Y hoy estudiamos el tema, las batallas se ganan en la cima de la montaña, queriendo simbolizar la cima de la montaña como el lugar de oración que usaba el Señor Jesucristo. El lugar de oración donde Dios le estaba diciendo a Moisés, sube allá arriba. Es la parte importante. Arriba nosotros vemos los problemas, vemos las dificultades. Y hasta es una de las terapias que utilizamos en orientación para cuando estamos ayudando a las personas en aconsejamiento. Le decimos al Señor, a las personas, mírate debajo como si tú estuvieras arriba en el techo, mirándote el problema. Y Dios le dijo a él, súbete arriba y desde arriba mirando el problema es que tú vas a orar. ¿Por qué? Porque abajo estamos nosotros inmersos. Abajo nosotros nos enrollamos. Abajo no tenemos como escapatoria, pero arriba estamos como librados del problema y podemos orar tranquilamente, confiadamente al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros hagamos. Por eso Él le decía a Moisés, mira, sube arriba, no alto, y allí es cuando tú me vas a buscar. Hoy vamos a entrar en una serie muy hermosa, muy bonita, y esto surge también de un devocional que tuvimos los primeros, ¿cuándo fue? Si fue en enero, no recuerdo si fue los últimos de diciembre, creo que fue los últimos de diciembre, cuando surge esta temática. En unos devocionales que tenía con mi esposa, una mañana, estudiamos este Salmo 86 y surgió pues esta parte de este momento. Ahí, esa misma mañana, escogimos los títulos que íbamos a tener para estos domingos y surgió esa misma mañana pues la serie. De esta manera que tenemos toda la serie dada allí en el momento cuando el Señor nos habló en nuestro corazón, hablando allí del Salmo 86, especialmente en el versículo 11. Oramos a Dios en este momento antes de entrar. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. Que seamos sensibles a la voz del poder del Espíritu. Que seas tú, Señor, tocando cada fibra nuestra. No queremos otra cosa, Señor, sino verte a ti y aprender de ti y lo que tu palabra quiere enseñarnos a nuestras vidas. Que esa experiencia de David sirva para nosotros en un aliciente, en un poder fresco que sirva, Señor, para seguir viviendo la vida cristiana frente a las vicisitudes, frente a los problemas, a las dificultades, a la oposición, de saber que estás con nosotros. Bendecimos tu nombre y te adoramos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Nos ubicamos entonces en el Salmo 86, así que la serie que estamos iniciando hoy se llama pues En la dirección correcta. No recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan el 11 de septiembre de 2021, un suceso que llamó mucho la atención en los periódicos, en la prensa, en la radio, en la televisión, de 8 personas que estuvieron perdidas en el Mar Caribe. No sé si recuerdan. Aquellos 2 niños que encontraron en el bote, recostados a su mamá muerta, pero que ellos estaban vivos y los buscaban por todos los lugares. Y ellos iban a Isla La Tortuga y habían salido de acá de Oriente e iban para allá. El hombre había puesto la gasolina para llegar solamente a Isla Tortuga. Y de Isla Tortuga, pues, ya tenían un encuentro con otras personas, pero resulta que no tenía la dirección correcta. Su GPS le falló. Y se pasaron de la Isla La Tortuga y siguieron adelante. Se le acabó el combustible. No hubo nadie que los ayudara. Nadie. Y murió el papá, que era el capitán del bote, murió la mamá, murieron 5 personas y solamente 3 quedaron ahí vivos,
y casi que morían también. Eran los 2 hijos, 2 niños y la niñera que estaba con ellos. Qué terrible, ¿no? O sea, qué situación tan grave cuando nosotros no tenemos la dirección correcta. Él tenía que llegar, no podía pasarse. Sin embargo, se confió en sus habilidades, se pasó la isla de la Tortuga, se le acabó el combustible y mató a su esposa y otros acompañantes, familia de él y familia de la esposa. Qué terrible, cuando no tenemos la dirección correcta. Miren, de esto quiere hablarnos Dios en su palabra. No exactamente de cómo andar en el mar, pero sí una cosa muy importante, es tener la dirección correcta. Y eso por eso que el título de hoy es hablar del camino sin obstáculos. O sea, la serie que vamos a estudiar se llama entonces La dirección correcta, pero exactamente hoy vamos a hablar del camino sin obstáculos. Cuando David comienza hablando del tema, nos lleva a la idea de pensar en las situaciones que nosotros pudiéramos tener, en los conflictos que nosotros pudiéramos tener, en las persecuciones, en las oposiciones que nosotros pudiéramos tener, pero sobre todas las cosas, Él quiere que tengamos una sola cosa: integridad. Así que cuando está hablando del camino sin obstáculos, nos lleva a pensar en la integridad. Es decir, cuando estamos en integridad, no hay obstáculos. Olvídese. Cuando yo estoy bien con el Señor, no hay obstáculos. Yo estoy adelante. Nada me va a estorbar, nada me va a dañar. ¿Quién tiene problemas? Todos tenemos problemas. Y más si es venezolano. Porque todos estamos buscando cómo subsistir. Los poquitos sueldos. A cada momento, a cada instante estamos viendo que hay paro. Perdónenme, yo no estoy hablando de política, estoy hablando de situaciones que estamos viendo en la vida, que la gente está diciendo, tenemos hambre. O sea, que todos tenemos problemas, tenemos dificultades. Y entonces vemos esta situación que está pasando. Tal vez me dirá, yo he sufrido mucho en mi vida, y algunas personas me dicen eso. ¿Quién no ha sufrido? ¿Alguna persona que está aquí no ha sufrido nunca en su vida? Levánteme la mano. Oye, qué bueno, hermano, son puros sufridos aquí entonces, porque nadie levantó la mano. ¿Que han sido injustos contigo? Mire, todas las personas, los que estamos acá, hemos tenido injusticia. Nos han quitado alguna vez un trabajo, nos han quitado el lugar que nos pertenecía, nos han robado. ¿Qué tantas situaciones hemos tenido? Bueno, aún sin embargo, pensamos que solamente somos nosotros. Pero también con nuestro Señor Jesucristo fueron así también ingratos. Él tuvo problemas, sufrió mucho en la cruz de Calvario. Pero no solamente esto, lo abandonaron y se opusieron a Él y lo llevaron clavándolo en una cruz. Él sí tiene que enseñarnos a nuestra vida. Muchísimo. Tiene tantas cosas para enseñarnos. Así que nosotros no tenemos excusa para dejar de amar al Señor porque Él nos amó primero a nosotros. Y nos enseñó cómo se ama. Y nos enseñó también cómo exaltar a Dios y cómo glorificar a Dios en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Nos enseñó a decir, yo busco de Dios. Y la primera cosa que hizo fue clamar a Dios en la noche anterior. Y clamó a Dios. Y aún en la cruz del Calvario, estando allí crucificado, derramando su sangre, con el dolor tan grande que produce el derramamiento de sangre en una persona que se va quedando agotado, sin sangre, sin nada. Él clamaba a Dios y él le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él decía, en otras palabras, yo estoy clamando a Dios. Nos enseñó lo que era el sufrimiento, lo que era el dolor. Nos enseñó tantas cosas de verdad que para nosotros son muy importantes en nuestra vida. Cuando David nos habla en el Salmo 86, está hablando en una situación que él se sentía ahogado, se sentía perseguido, abrumado, y ya las fuerzas no las tenía. Él se sentía en una situación bastante difícil, que buscaba
clamar al Señor para que también el Señor lo salvara, para que el Señor lo librara. Y una de las cosas muy importantes que él habla de Dios para decirle, Señor, clamo a ti, líbrame, Señor. Y esto es lo que está diciendo en el versículo 1 del capítulo 86. Ya lo vamos a estar también leyendo en este salmo. Pero en el Salmo 86, el versículo 12, una cosa dice él: Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre. ¿Y sabe cuándo puede decir esto? Esto me gusta lo que él hizo. Porque él pudo decir esto no porque tenía las fuerzas, no porque se sentía autosuficiente, no porque era el gran maestro, no porque era el gran sabio, sino porque en el versículo 11 él le dijo una de las cosas muy importantes: enséñame, Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Ya yo le di ejemplo, me sé el texto, ahora falta que ustedes me lo digan también y que usted se lo aprenda, que esta semana usted se vaya a dedicar también a aprenderse ese texto, porque no solamente es que usted escuchó el mensaje y se fue y la próxima semana yo le pregunto, no, yo no recuerdo el título. No, usted tiene que tener, mire, cada título de la semana, los evangélicos debieran estar compartiendo el mensaje. Quiere decir que ustedes no están compartiendo el mensaje. Cuando yo le pregunto a ustedes cuál fue el título de la semana pasada y de qué hablamos, y ustedes no me pueden decir a mí, entonces yo estoy entendiendo que usted no está entendiendo el mensaje y que usted no está llevando el mensaje, que estamos trabajando aquí, no sé por qué, y que cada domingo solamente caen los evangélicos por inercia, como si fuera una gran bola, llegar y cayeran en esta silla. No, no es así la vida cristiana. La vida cristiana se piensa, se razona, se siente y la compartimos. Yo tengo que salir hoy de acá con un corazón como lo que quiere que David nosotros sintamos. Si hay algo que está buscando David, primeramente llenar su corazón. Y por eso él dice en la última parte del texto, afirma mi corazón. Y este pasaje es tan hermoso, pero tan lleno de tantas cosas que él tenía. Él estaba reaccionando a ciertas cosas difíciles, pruebas que él estaba teniendo. Pero la principal cosa que él estaba buscando era que de verdad que su corazón estuviera firme delante de la presencia. Por eso él podía decir lo que dice en el versículo 12, que dice, Señor mi Dios, con todo mi corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre. ¿Sabe cómo surge preciosa una alabanza, una adoración? No surge por una buena armonía. Porque yo he visto personas cantar y no entonan, pero se siente su corazón en una presencia de Dios en su vida. Y a veces he escuchado personas que cantan tan bien, pero no encuentro en ellos a Dios. No está Dios, no se siente la presencia de Dios. Así que quiero decir esto, es la primera cosa que nosotros tenemos que aprender. Y no se lo estoy enseñando yo, lo está expresando el salmista. El salmista dice una cosa muy interesante. Él está diciendo, Señor mi Dios, con todo mi corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre. Pero lo dijo después de haber aprendido el versículo 11. Él primeramente lo llevó a su vida y luego lo comparte. Esto es la parte más importante en nuestra vida. ¿Y cómo podemos seguir adorando y alabando su nombre? Aunque en nuestro alrededor se derrumbe, caiga. Y recuerden lo que estamos estudiando ahorita también allá en Éxodo capítulo 17. ¿Qué hizo Amalek? Dice la Biblia que llegó para destruirlos y los había derribado y los estaba tumbando. Pero aún que esa era la estrategia de él, Dios los libró ¿cómo? A través de Moisés dice, sube allá arriba. Pero este no es el tema de ahorita en este momento, el tema ahorita aquí en el Salmo 86. Una línea que Dios nos quiere a nosotros enseñar es que entendamos que cuando nosotros somos derribados en un lado, somos como el efecto del dominó. Si tenemos una línea de puro dominó y uno cae,
Vas así, taca, 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 y todos caen. Si el que adora a Dios cayó y estamos acá, todos vamos a caer en la adoración. Si el predicador cayó, todos vamos a caer en la enseñanza, en la predicación, en la relación con Dios. Mire, esto es muy importante que la iglesia debe entender. Y es lo que Dios está enseñando en nuestras vidas, porque pudiéramos estar pasando muchas tribulaciones, pero Dios nos sacará adelante una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y Él nos va a sacar adelante porque Él está con nosotros. Es hacer que de Jesús, pues, y su palabra sea la roca firme, como lo estudiamos la semana pasada, que también en Isaías lo estaba mencionando, y esto es lo que Dios quiere llevarnos a nosotros a pensar. Filipenses capítulo 4, 6 al 7 dice así: no se inquieten por nada. Y él dice, y él comienza diciendo estas palabras allí, Pablo, y dice, no se inquieten por nada. Pero ¿cómo no estar inquietos cuando están pasando situaciones que son adversas? Sin embargo, él dice, aprendan a no inquietarse por nada. ¿Cómo lo hacemos? Es lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Y cómo hacer las cosas? Porque mire, a veces nos pueden llamar la atención, nos pueden regañar, nos pueden exhortar y todas estas cosas por el estilo. Pero ¿sabe la parte más interesante? Que nos enseñen es cómo depender, cómo hacerlo. Y Él está haciendo una cosa muy importante aquí en este momento. Y Él les dice, no se inquieten por nada. O sea, estén tranquilos. A mí un pasaje que siempre me ha gustado y que es mi favorito, así que sí me gustaría que me lo pusieran en la lápida. Si mi esposa no me lo colocan, ustedes se lo reclaman. Espero que no se mueran primero que yo. Pero dice el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo estar quieto? Y siempre me ha llamado la atención que uno de los verbos más importantes, cuando estudiamos Efesios, y él dice, una de las cosas muy importantes, dice, sentaos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y él dice, sentaos. Luego dice, estad, y luego dice, andad. ¿Y cómo podemos estar sentados, estar quietos y andar? ¿Cómo podemos hacer las tres cosas? Pablo dice, pues estas cosas tenemos que estar haciendo los cristianos. Y en eso se basa toda la epístola de los Efesios, que es la parte interesante, estos verbos que están allí. Pero nos hace pensar de cómo Dios actúa en nuestras vidas. Y sigo leyendo el Filipenses 4, 6 al 7, que dice entonces él dice, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En vez de tener un corazón de queja, en vez de tener un corazón como de dolor, de sufrimiento, victimizado, dice, sean agradecidos, sean con una actitud de agradecimiento a Dios por lo que les está pasando. Yo recuerdo una oportunidad, había un hermano de verdad, una persona muy de Dios, mi compañero allá en el Instituto Bíblico Ebenezer. Cuando estudiaba en el instituto, estudiando para prepararme, yo recuerdo que había un hermano que siempre oraba. Y en mi clase había visto, cuando él se sentó, puso los pies cruzados, y del lado que puso los pies cruzados, vi sus zapatos. Y tenían un madre hueco, de verdad un madre hueco. Y yo le eché broma en el momento por el hueco del zapato. Lo que yo no sabía era que él no tenía dinero para comprarse los zapatos. Él no me dijo nada, quedó callado la boca, no dijo nada. Luego, en la madrugada yo salí al baño y lo vi por allá sentado con el zapato recostado hacia una pared, con el zapato arriba. Y le escuché que él decía, te doy gracias, Señor, porque estos zapatos tú me los diste. Te doy gracias por lo que tengo. Agradezco, porque tú eres mi Dios y seguirás siendo Dios, aunque sea esto lo único que yo tenga. Mi hermano, yo aprendí tanto en ese momento cuando lo vi a él decir estas palabras. Es que esa es la actitud. La actitud no es queja, la actitud es
agradar a Dios, bendecir a Dios y decirle, Señor, con esto yo puedo vivir porque tú estás conmigo. Eso es vivir confiadamente. No es vivir que oramos y que mañana, Señor, yo voy a tener los zapatos y declaro que mañana voy a tener los zapatos. Eso no es vivir una vida de confianza. Vivir una vida de confianza es saber que lo que yo tengo puede honrar a Dios, puede ayudarme y saber que la ayuda de Dios que está en mi vida. Esa es una vida de confianza. Que yo sé que estoy dependiendo de Dios en esto que yo estoy viviendo. Y esto es lo que el salmista está tratando de conseguir primeramente en su vida, porque él no está empeñado enseñándolo a nosotros, él está empeñado en vivirlo él. Y si hay algo que yo quiero de verdad en este momento, en esta mañana, no es tanto enseñárselo a ustedes, es vivirlo yo, es aprenderlo yo. Y el salmista, una de las cosas que está buscando es eso, mi hermano, aprender algo en su vida. Y mire, estamos hablando de David, un salmista que glorificaba a Dios con sus palabras, con sus versos, con sus poemas. Mire qué hermosos poemas, tantos salmos que escribió David. Y nos está diciendo, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y él está diciendo esta palabra. Versículo 7 del capítulo 4 de Filipenses dice, y la paz de Dios, fíjense cómo llega una cosa muy importante. Cuando yo puedo depender de Dios y puedo darle gracias a Dios por lo que yo tengo, Él dice una de las cosas que sucede en nuestra vida, en nuestro corazón y en nosotros y en mi mente. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hacemos nosotros primeramente? Comenzamos a cuidar nuestro corazón primero, comenzamos a cuidar nuestros pensamientos, pero no comenzamos primeramente en cambiar nuestra actitud. Si mi actitud no cambia, yo no voy a tener paz. Si en mi actitud no cambia, yo no voy a guardar la palabra de Dios. Hacemos todo equivocadamente. Y el salmista nos enseña también estas cosas, que es muy importante y como David, como Pablo también nos está enseñando. Y especialmente el versículo 7. Podemos pasar, hermanos, enfermedades, podemos pasar decepciones, podemos pasar problemas, pero es darle a Dios gracias por esos problemas que estamos teniendo, por estas situaciones que estamos aprendiendo. Yo ahora le compartía también allí los grandes problemas que tuve en el 2014 en la universidad, y no fue un año, desde el 2014 hasta el año pasado. Y Dios cambió a mi jefe en noviembre. Todos estos años, este señor atacando, y yo decía una cosa, Señor, te doy gracias por él. Estoy aprendiendo. Y sigo aprendiendo. Y gracias, Señor, por cada una cosa que hacía, te decía, Señor, gracias, voy a aprender. Estoy aprendiendo. Mire, esta es la cuestión muy importante. Es decir, cómo nosotros cambiar nuestra actitud frente a los problemas, frente a las dificultades. Cuando estamos teniendo oposición, cuando tenemos entonces situaciones adversas a nuestra vida. Y que nosotros podemos decirle, Señor, te doy gracias, gracias. Porque la primera cosa que Dios quiere es que nosotros cambiemos nuestra actitud. No lo dijo el salmista, él dijo, enséñame, Señor, tu camino. Yo no quiero ver, Señor, mis sentimientos, yo no quiero ver mis emociones. Y él está hablando el hecho de verdad que le está diciendo Dios. Y hay una expresión que él expresa, el versículo 10 del capítulo 86, del Salmo 86, dice en su palabra, el versículo 10, dice así, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Varias veces el salmista le dijo, tú eres Dios sobre los dioses. No es que existan otros dioses, sino dioses con D pequeña. Lo que nosotros creamos, los que tenemos en nuestra mente, los que tenemos en nuestro corazón. Porque a veces nosotros confiamos en mamá, confiamos en papá, confiamos en los hijos, confiamos en el esposo. Miren, nosotros somos capaces muchas veces hasta vender a Dios por el esposo o por la esposa. Le podemos tapar hasta sus engaños, sus mentiras y todo ese tipo de cosas. Porque nosotros no tenemos a Dios en primer lugar. Si tuviéramos a Dios en primer lugar, Dios sería magnificado primeramente, pero no es lo que hacemos. Y mira el versículo 10, como dice, ¿no? Porque tú eres grande y hacedor de maravilla. Solo tú eres Dios. Y él dice, ¿por qué yo estoy buscando a Dios? Porque tú eres Dios. No hay Dios fuera de ti.
O sea, yo no puedo buscar otra cosa, yo no puedo buscar la solución fuera de Dios. ¿En quién vamos a conseguir la solución si solamente Dios es Él? Y cuando decimos Dios, no sé lo que significa Dios para ti, porque va a depender la definición que tú tengas de Dios. Hay muchas personas que creen Dios solamente es un ser que está allá arriba. O como algunos me han dicho, bueno, es el creador de este universo, está allí, pero no uno que se relaciona conmigo. No uno el que tiene poder para yo poder decirle también a Él, Señor, confiar en mis problemas, mis dificultades. A uno que yo le pueda confesar. Porque hay gente que ni siquiera le confiesa a Dios porque cree que Dios está muy lejos de Él. Yo no sé quién es Dios para ti. Pero para el salmista, cuando él está diciendo esta palabra, enséñame, oh Jehová, tu camino, él está diciendo, tú eres el poderoso. Oye bien, Señor, yo me estoy refiriendo a ti. Tú eres el Dios poderoso. Él es el hacedor de maravillas. Él es el único que puede transformar mi vida. ¿Y quién era David? David no era una persona muy suavecita. David era una persona de carácter muy fuerte, arrogante. David, a pesar de todas las cosas, David también era un gran pecador. Se metió en varios líos. Tantos líos que se metió hasta los hijos quisieron matarlo, lo quisieron asesinar. Y todas las cosas que él había sufrido, también su sufrimiento que él tenía, todas las adversidades que él había sufrido. Pero déjeme decirle, sobre todas las cosas, él decía, tú eres Dios. No hay nadie fuera de ti. Y yo quiero que tú entiendas, mi hermano, la primera cosa que yo quiero que entienda es que él estaba buscando a Dios porque su corazón estaba humillado delante de la presencia de Dios. Sin humillación, nosotros no vamos a ver el poder de Dios. Sin humillación, nosotros no podemos estar buscando de Dios. Y no busque a Dios si usted no se humilla delante de Él. Él estaba diciendo, yo tengo una gran necesidad de encontrarte, de saber quién eres tú. Y cuando él expresa en el Salmo 46, versículo dice, está quietos y conoced que yo soy, dice, miren mi hermano, frente a los problemas, frente a las dificultades, frente a las persecuciones, conozcan quién es Dios. Vívalo en su vida. Y eso es lo que él está diciendo. Por eso que es muy importante, cuando él está diciendo que en la dirección correcta, está hablando del hecho también de que debemos quitar los obstáculos de nuestra mente, de nuestro corazón, que nos apartan de Dios, porque yo no puedo seguir la dirección correcta cuando tengo obstáculos que estoy colocando en mi vida. ¿Y cuáles son los obstáculos? El primer obstáculo es el pecado, la arrogancia, las enemistades, los pleitos, el asesinato, las murmuraciones, el odio, las envidias, los chismes, la calumnia. Todo ese tipo de cosas nos apartan de Dios. No nos van a dejar, hermano, adorar a Dios. No me diga usted, hermano, que vamos a adorar a Dios así en esta manera cuando usted anda en chisme, calumnia y todo ese tipo de cosas y anda en enemistades y anda en contrariedades. Dios no puede tocar nuestros corazones. Y Él, cuando Él expresa esta cosa, está diciendo, Señor, yo lo que necesito es que tú llenes mi vida. Llena mi vida. Es como cuando cantamos ese canto que dice, exactamente ese canto que dice, llena mi vida, Señor, llena mi vida, Señor. Quiero ser lleno de tu espíritu. Pero la única manera es buscarlo, estar entendiendo. Un corazón dividido en nuestros afectos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, no nos permiten buscar de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo que un edificio dividido no puede permanecer. Un corazón dividido no puede permanecer. Mire, es como la falta de decisión en la mente. Y por eso, porque es como cuando hay esta falta de decisión en la mente, ahí es donde viene el problema. Hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero en verdad son caminos de perdición, dice la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que nosotros aprendimos en la palabra para llegar a Jesucristo? Una palabra que llegó a mi corazón. Y cuando la hablaba una vez un predicador, les decía, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira, aquel momento cuando yo caí de rodillas al Señor para clamar al Señor y pedirle perdón por mis pecados, yo creí en esas palabras. Él es mi camino.
Y yo recuerdo que para aquellos años, cuando yo creí en Jesucristo, por todas partes yo veía, y no sé si recuerdan los hermanos adultos de aquel entonces que tenían una publicidad, calcomanías y todo ese tipo de cosas en varias paredes, también lo colocaban, los pintaban, y era un dedo, y decía, Jesús es el camino. ¿Lo recuerdan? Los evangélicos viejos. Y eso por donde quiera estaba escrito. Pero queriéndonos decir, es que en realidad es la verdad. Él es la vida. Sin Cristo, sin Él, nosotros no tenemos otra opción. La opción es Cristo. Y una de las cosas que hemos aprendido es que fuera de Él nosotros no podemos hacer. No, él no quería sentir un corazón dividido. Y Él estaba diciendo, Señor, yo no quiero seguir con un corazón dividido. Y Él dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Con eso culmina diciendo el versículo. Yo recuerdo siempre pues el hecho de pensar en el hecho de que nosotros frente a la oposición tenemos que buscar a Dios. No hace mucho andaba con Dirza para Caracas y andaba Karina y Steve. Y cargábamos un GPS o los GPS de sus celulares. Y nos reímos bastante. Y miren, y los GPS nos llevaban para acá y nos caminaban para allá, cruza a la izquierda, cruza a la derecha, y me decían, pastor, aquí es la que viene a la derecha, pastor. Pero llegó un momento en que se confundieron ellos porque GPS no supo decirlo, o fue ellos los que se confundieron. Y siguieron derecho, me dice, siga derecho por arriba. Y de pronto ya cuando voy a subir derecho por arriba, no sé si fue Steve o fue Karina, pero uno de los dos me dijo, no, es a la derecha, a la derecha. Y yo cuando quise, mire, la mayoría de los carros iban para la derecha y eso y pasaban carros. Y yo entonces quedé en medio de la calle y yo no hallaba qué hacer. O sea, yo decía, nos van a tumbar aquí. Yo no le decía nada, pero yo estaba tan nervioso porque habíamos quedado ahí en la calle, porque ahí es donde ocurren siempre los accidentes en Caracas. Y yo decía en el momento, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en este momento? Mire, cuando no tenemos la dirección correcta, ese GPS sí es malo. ¿Cómo nos hizo equivocar, verdad? Entonces, pero hasta que hubo la oportunidad y después de un buen tiempito, yo vi un espacio nada más y vi que un carro por allá se metió un Jeep y ahí me metí y ahí entonces pudimos salir de la situación. Pero de verdad me sentía en gran conflicto en ese momento. Emocionalmente yo estaba terrible y yo no le decía nada, pero y yo le decía solamente, ábranme el espacio para yo mirar, ábranme el espacio, baja la cabeza, le decía a Karina, y ábranme el espacio para yo, pues yo estaba nervioso en ese momento. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando no tenemos la dirección correcta, podemos fallar, podemos fracasar. Mire, qué necesario de verdad. Y una de las cosas que él estaba buscando, ¿verdad? Es que todos sus afectos, sus propósitos, todas sus resoluciones, todas sus decisiones estuvieran en las manos de Dios. Y eso es lo que él estaba clamando. Señor, yo te quiero honrar, necesito tener de verdad un corazón íntegro que busque tu nombre. Y esto es lo que yo quiero, Señor. Y dígame, si usted no lo quiere dentro de su corazón, entonces usted no es cristiano. Pero yo sé que usted en su corazón, usted está queriendo decirle también al Señor, Señor, yo lo que yo quiero es un corazón íntegro. Esta palabra de David, mire, estimula nuestras vidas, porque está estimulando a una relación sincera. Y cuando yo digo sincera, lo digo con todo el sentido de la palabra. A mí siempre me ha llamado la atención el origen de la etimología de la palabra sincera. Y que cuando se construía una pieza de cerámica y la pieza se rajaba, entonces para que poder seguir usando esa pieza o para poderla seguir, para ofrecerla, la primera cosa era que le echaban en la rajadura, le echaban cera, calentaban la cera y le echaban y la pulían y tapaban la rajadura posible que tenían. Esto quiere decir, mi hermano, que esto es lo que se llama entonces con cera, pero sincera era el hecho de ser sinceros y que no importa, tengo la rajadura, pero yo no la voy a ocultar. Y lo que Él está diciendo en su palabra es, Señor, yo quiero abrir mi corazón, yo quiero ser sincero contigo. Mire, yo soy orientador de trabajo, de maestría profesional. Y cuando yo hablo con las personas que quieren de verdad, que quieren ser ayudados, la primera cosa que yo necesito que usted sea sincero, que me exprese lo que siente, qué es lo que está viviendo.
pero necesita ser sincero. Si usted no es sincero, de verdad no estamos haciendo nada de las cosas aquí. Y buscamos la forma para que la persona se abra, que la persona pueda tener la confianza de poder hacer esta parte, porque es también nuestra parte de nuestra vida, en la manera como lo podemos hacer. Dios está buscando de verdad, y lo que está buscando especialmente David, y él suplica con un corazón quebrantado, con un corazón que busca de Dios. Mire lo que dice los primeros versículos del Salmo 86, él dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Y él dice, Señor, como quien dice, bájate de allá donde estás y ven aquí, acércate a mí. Yo quiero tenerte cerquitica. Inclínate, Señor. Oye, yo no sé cuando ustedes llegan a una persona que va a hablar con la persona, epa, yo te hablo, ¿cómo? Entonces a veces siempre hacen así como que voltean a un lado, porque nosotros oímos siempre más de un lado que de otro. Y los hombres más, los hombres oímos, pero más del lado derecho. Las mujeres tienden a oír de los dos lados. Pero hay una cosa muy interesante cuando él dice esto. Él dice, inclínate, Señor. En otras palabras, bájate a donde yo estoy. Fíjate lo que él está diciendo. Y él está diciendo una palabra muy hermosa. Dice, y escúchame. ¿Por qué? ¿Qué sentía él? Él dice, estoy afligido y menesteroso. Estoy necesitado. Estoy necesitado. Qué bonito cantar ese canto que dice, ¿verdad? Necesitado. Que es una parte que pudiera nosotros entender que necesitamos abrir nuestro corazón a Dios. Guarda mi alma porque yo soy piadoso. Y no está hablando de que es piadoso porque yo soy muy religioso, sino que él está diciendo en realidad, Señor, mi corazón se inclina hacia ti. Por eso está hablando de la parte piadosa, porque mi corazón siempre se va a inclinar hacia tu nombre, porque eres tú el poderoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Sálvame, estoy ahogado, estoy atribulado, me siento encarcelado, me siento, Señor, tan terrible, porque fuera de ti nosotros no somos nada. Y él está diciendo, Señor, ten misericordia. Mire el versículo 13. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Cuando él clama esto, él está diciendo, Señor, mi necesidad es muy grande. Yo no puedo seguir resistiendo lo que yo estoy sintiendo. La angustia que él tenía era muy grande. Y cuando él llega al versículo 11, es porque ha pasado por esto, venía en una oración continua con Dios y diciéndoselo a Dios. Y el versículo, la segunda parte del versículo dice, porque a ti clamo todo el día. En otras palabras decía, ayuno, vigilo, hago tanta oración, Señor, a ti, yo te estoy buscando, yo te necesito tanto en mi vida. Y termina el versículo 4, dice, alegra el alma de tu siervo. Dame un suspiro con tu bendición, con tu poder. Dame tu ayuda. Y él, en la última parte del versículo dice, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Mi alma necesita de ti, Señor. Y está hablando de todo su ser. Él está diciendo, es mi ser lo que te necesita a ti, Señor. Muéstrame, señálame, hazme conocer tus caminos. Y cuando él dice enséñame, está hablando de todas estas cosas. Señálame, hazme conocer. Yo quiero aprender, es lo que él está diciendo. Luego dice, enséñame, instrúyeme, entréname en tus sendas. Y luego termina diciendo una cosa muy importante, dice, encamíname, guíame, dirígeme en tu verdad. Eres tú lo único que lo puedes hacer, eres la única persona en que yo puedo confiar. No me mandes a nadie, es contigo, Señor, lo que yo necesito. Dios nos enseña nuestro camino y en él nosotros nos basamos. Bueno, me dijeron, pastor, recuerde que está entrando y va a entrar a las 11 y piquito, quiere decir que ya a las 12 usted debe estar terminando, porque estamos terminando por allá. Bueno, van a tener que aguantarse un poquito, porque yo no he terminado todavía el tema completo. Y de verdad, este tema para mí ha sido de mucha bendición. Y yo quiero compartir la bendición que David fue para mí. Y yo quiero también serlo para usted. El Salmo 118, 105 dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, caminos. Es decir,
Lámpara es a mi camino tu lumbrera. Tú me alumbras, tú me enseñas. Eres tú el que guía mis caminos. Yo sin ti no soy nada. Yo te necesito. Yo necesito, Señor, tener corazones íntegros, un corazón íntegro, un corazón de verdad que alabe tu nombre. Y me pregunto, ¿por qué es tan necesaria esta actitud y oración de pedir ser guiados y enseñados por Dios? Porque solamente Dios es el que tiene el poder. Porque solamente Dios es el que penetra hasta el alma, hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque Él llega hasta el tuétano de la necesidad y es el único que lo puede hacer. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, versículo que cité anteriormente, Él dice, hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y una de las cosas que Él está diciendo, Señor, yo no busco tener confianza en mí, así que yo no le estoy hablando de la confianza en ustedes. Y no les estoy enseñando aquí en este momento para decirles, ahora mi hermano, ustedes se van con la autoestima en alto. David está diciendo, si no es en Dios, olvídense de sus vidas, porque solamente en Él tenemos poder. Confíen en Él. Y Él dice, hay 3 palabras que nosotros tenemos que tener cuidado. Son 3 I que tenemos que tener cuidado en este punto. Número 1, mire el punto número 1, la ignorancia. ¿Sabe por qué le fallamos a Dios? Porque somos ignorantes. Y el ignorante, me decía anoche, le preguntaba a Karina y a Dilsa, ¿qué es para ustedes ser ignorante? Y Karina me decía, una persona simple. Y sabe que una persona simple es que siempre hace las cosas igualito todo el tiempo igual. Esa es una persona simple, todo el tiempo hace las cosas igualito. Ora igualito, adora a Dios igualito, viene a la iglesia de Dios igualito. Esa es una persona simple. Que nuestras vidas no sean simples, porque el simple es un ignorante. Y un problema gravísimo que está en la vida cristiana, del cristiano, es el hecho de ser ignorante, ser simple. Nosotros no podemos vivir vida simple. Tenemos que vivir vidas que de verdad adoren a Dios. Cuando pensamos en la ignorancia, pensamos también en la sabiduría. Porque la ignorancia es lo contrario a la sabiduría. Y la sabiduría es saber aplicar el conocimiento que yo tengo. Saber que lo que yo he aprendido de la palabra tengo que aplicarlo a mi vida para llevarlo a mi vida. David sabía mucho de la palabra. David sabía mucho del testimonio de Dios. Y además se dedica el Salmo 19, el Salmo 119, para hablar de la palabra de Dios. Y uno se deleita cuando él comienza a escuchar, por ejemplo, en el Salmo 19, cuando él dice, porque la palabra de Dios es deleitosa, porque la palabra de Dios, bueno, él expresa tantas expresiones tan bellas y tan hermosas que nos hace pensar en realidad lo que es la palabra de Dios. La segunda ahí, la ignorancia. Entonces, porque la Biblia nos habla a nosotros, primeramente, de esa ignorancia, pero también la segunda ahí que nos hace pensar y nos hace entender que a partir de esa ignorancia, nosotros cometemos otra que tiene que ver entonces con nuestra vida. Y él dice que la otra palabra es la indecisión. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que tenemos indecisiones, tenemos dudas. Llenamos nuestras vidas de dudas y no tenemos fe, no tenemos confianza. David estaba decidido y decía, no, yo tengo que tener fe en Dios. Señor, enséñame a tener confianza, enséñame a tener fe. Yo quiero vivir una vida de relación contigo, pero no de indecisiones y dudas. No llenen su vida de indecisiones y de dudas. Hay que honrar a Dios. Y la tercera ahí es la inconstancia. Hermanos, somos inconstantes en el camino. El problema mayormente de un cristiano es la inconstancia. Recuerda ya en Santiago que dice que somos como las olas del mar. Cuando no tenemos fe, cuando no tenemos confianza, que somos arrastrados para aquí y para allá. Y viene una ola por aquí de duda, una ola de confianza, una ola de murmuración. Ahí caemos. ¿Por qué? Porque somos como la ola, vamos arrastrados para allí y para acá, y nuestro ánimo como viene para acá y viene para allá. Mire, cuando mi ánimo está en Dios, cuando mi confianza está en Dios, yo estoy fuerte en Dios porque Dios actúa en nuestras vidas. Dice Nehemías 9:17, dice así, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso,
tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Dios es tan grande, tan misericordioso, que a pesar de nuestra inconstancia, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestra ignorancia, Dios está ayudando. El Salmo 32, versículo 8 dice, te enseñaré, ahora Dios le responde, y le dice al salmista, le dice así, te enseñaré el camino en que debes andar. Y nuestra respuesta debería ser, ¿cuál creen ustedes que debiera ser nuestra respuesta? La segunda que le da en el versículo. Porque le dice, Señor, enséñame tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Porque Dios te va a responder y te va a decir, te enseñaré el camino en que debes andar. Ahora, ¿qué es la respuesta tuya? La respuesta tuya tiene que ser esta, caminaré yo en tu verdad. David, enseñado por la necesidad y por todas las cosas que él sentía, es la primera cosa que estaba queriendo buscar de Dios. Y eso, de esta manera, pues, él estaba buscando la presencia de Dios. Salmo 27, versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Señor, haz que las cosas que yo haga sean rectos, que mis decisiones sean rectas, que mi afirmación sea recta, que Dios te pueda honrar, que te pueda bendecir, porque solamente, Señor, tú eres el camino, tú eres la verdad, y por esto él estaba confiando en el Señor. Y culmino con el Salmo 86, versículo 5. Un salmo precioso, un salmo que nos hace entender la verdad de Dios en nuestra vida. Y él dice así, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. ¿Cree usted que cuando David le dijo, Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre? ¿Usted cree que Dios no le respondió? Dios le respondió. Y él siguió el camino de Dios, se levantó con fuerza. Y luego estaba escribiendo en el Salmo 105 de la manera que él nos lleva sobre las alas del águila. Y en esa manera comenzó a depender de Dios, pero él terminó, y me llama la atención con este versículo, 86, versículo 5, que dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande misericordia para con todos los que te invocan. Por eso, Señor, yo te busco a ti. Por eso, Señor, yo confío en ti. Porque tú, a los que te invocan, tú respondes. Y yo te estoy pidiendo una oración muy especial, Señor, en mi necesidad, en mi dolor, en mis situaciones que yo estoy viviendo. Yo te necesito, Señor. Hablemos con Dios. Estimulados sabiendo de que David nos ha llevado por un motivo muy precioso. Enséñame, Señor, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que esta motivación que David coloca en nuestras vidas, de quitar los obstáculos que nos aparten de ti, para que tengamos caminos sin obstáculos, para que de verdad tengamos una confianza en integridad en tu presencia. Te necesitamos, oh Dios. Eres el único Dios. Eres el único en quien podemos confiar. Eres, Señor, el que tiene el poder. Eres quien tiene la verdad. Eres el que hace maravilla. Eres el que puede transformar y puede saciar nuestro corazón de aquella necesidad que sentimos internamente que solamente tú la conoces. Señor, a ti abrimos nuestros corazones. Habla, que tus siervos, Señor, estamos escuchando. Estamos en tu presencia y queremos decirte, enseña, Jehová, a tus siervos, porque necesitamos tu presencia y queremos, Señor, confiar en ti. Señor, afirma nuestros corazones para que temamos tu nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga, mi hermano.